Sí. pendiente que en ese Pero, contexto. algunos que están ahí. Sí, Hola, no estás compartiendo la Alejo, pantalla a todos los correcta. hermanos allá, los chapines, Sí, no también estás compartiendo la pantalla correcta. no sé, los de Nicaragua, Que no estás los compartiendo carrachos, la los de pantalla Centroamérica. correcta. Todo mi cariño, mi amor también para ustedes. Y pido al Dios, vamos a ver. Cristian, bienvenido nuevamente, papito. Está su casa, está su familia. Mi hermana que hace años, meses no venía, no me regaló su nombre. Esperanza, mi vida. Esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Bienvenida también. Póngase de pie, mi amor. Ustedes ya me conocían algunos. Les tenía una deuda. Como ustedes sabían, yo 2 veces a Girardota y siempre me llevé la mejor impresión de ustedes. Y siempre me decían, ¿y su esposa? ¿Usted es soltero? No, yo estoy casado. Y bueno, ya traje a mi esposa. Le dije le decía, voy a prestar una de mis esposas, pero sé que se iba a poner, que se iba a enojar, pero esa no es una de mis esposas, es mi esposa. Tenemos 2 hijos, estamos casados hace 19 años. En abril cumplimos 19 años. Nuestros hijos tienen 18 años. No pudieron venir, se los estoy viendo y algún día pues vamos a venir toda la familia completa. Gracias por invitarme. Nos complacen, ¿verdad? Nos honran con su presencia, con su invitación. De verdad, gracias. Mi esposa estaba que venía porque siempre le decía, Girardot es una iglesia maravillosa y no los estoy adulando, no tengo por qué hacerlo. Pero sí les decía, Girardot es una iglesia que llevo en mi corazón, que está siempre en mis oraciones. Y cuando vine por primera vez y regresé, le dije, no, yo tengo que regresar. Me volvieron a invitar y yo le decía, yo tengo que regresar. Con eso le estamos planeando casi desde inicio de año poder venir, pero se nos dificultaba mucho, ¿verdad? Después de pospandemia fue muy difícil para todos, ¿verdad? Predicadores, iglesias, empresas, para todos se nos dificultó un poco movilizarnos nuevamente, pero bueno, por gloria y honra al Señor, por gracia de Dios, estamos aquí nuevamente reunidos con nosotros. De verdad que gracias. Cada vez que veo las noticias de ustedes, me da mucha alegría. Ustedes no se imaginan cómo oro por sus vidas, cómo oro por esta iglesia. Crean que para un lugar muy especial entre ellos. La iglesia de Bucaramanga, cabeza de Venezuela, predicador allí, recibía también muchos saludos. También la iglesia de Florida Blanca, donde estamos trabajando actualmente, también recibían muchos saludos. Ustedes oran por sus vidas y bueno, recibíamos saludos a ellos también, pero los dejamos. Vamos a enviarles saludos en el nombre del Señor. Vamos a tocar 3 tópicos hoy, mañana y el domingo acerca de nuestra iglesia. Bueno, ¿qué hablamos? Me dice, bueno, no, ¿qué significa la iglesia? ¿No? Y él me hablaba de restaurar nuestra vida. Decidimos hablar sobre primero la restauración espiritual, luego la restauración emocional, luego la restauración. Yo no puedo restaurar mi familia cuando no me he restaurado yo mismo. Y yo me puedo restaurar a sí mismo, ¿verdad? Cuando tengo problemas emocionales. Y vamos a estar hablando un poco de esto, vamos a introducir un poco de psicología. Carito creo que me va a ayudar aquí en esto, ¿verdad? Cada vez psicóloga. Y también yo no puedo restaurar mi vida espiritual, mi familia, ni la iglesia, ¿verdad? Cuando yo ni siquiera me he restaurado a sí mismo. Nosotros como iglesia de Cristo se nos conoce de que somos la iglesia que restaura la doctrina, ¿verdad? Pero muy poco se nos conoce que nos restauramos a sí mismos y nuestros hogares. Y para tener iglesias saludables, ¿qué hay que tener? Familias sólidas, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a introducir un poco de psicología para llegar a la gema del asunto de la charla de esta noche, que es nuestra restauración emocional. Mi amor, no pasa, ok. Ya. Esto ustedes lo van a encontrar, es una frase que todo va por parte de y decía Aristóteles. De hecho, es el primer escrito, la primera obra acerca de la ética, ¿verdad? Y la escribió nada más y nada menos que Aristóteles. Y él decía, cualquiera puede enfadarse. Es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto,
en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Eso ciertamente no resulta tan sencillo. O sea, enfadarse en el momento preciso con la persona indicada, cuando se alinean las estrellas, es difícil. Todos nos hemos enfadado, por supuesto. El que diga que no se ha enfadado es un mentiroso. De hecho, el Señor Jesús también se enfadó y ya vamos a estar viendo eso. Dios tiene opciones. Dios también se enfada. Pero lo que habla Aristóteles es cierto. Usted tiene derecho a enfadarse. Pero usted debe que saber que todo acto que usted comete va a tener un resultado. O sea, para enfadarse hay que saberlo hacer. También, rápidamente, mamito. Ustedes simplemente le creen y yo le digo cuándo para. ¿Qué es la inteligencia emocional? Sin mirar la pantalla. Para ustedes, se le viene a la mente cuando escuchan la palabra inteligencia emocional. Señor. Como digo, ustedes, ¿cómo? Control y expresión adecuada de las emociones. Aquí me voy a dar acerca de la inteligencia emocional, ¿verdad? No, lo razonó. Pues no te lo reveló sangre ni carne para nada. ¡Ah! ¿Qué se le viene a la mente? Ok. Ok, muy bien, Argentino. Exactamente. Ahora vamos a verlo desde esta perspectiva, que es prácticamente lo mismo. La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones de nosotros mismos y en nuestras relaciones. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Con palabras, ¿el control de qué? De las emociones. Ok, perfecto. Okay. Cuando yo controlo mis emociones y también detecto las de las demás personas, eso es inteligencia emocional. Lastimosamente nosotros se nos enseñó que los más inteligentes son los que saben qué. Matemáticas. Eso es una gran mentira. De hecho, están las inteligencias múltiples. De hecho, dele clic. Esta palabra inteligencia emocional se viene trabajando desde 1920-25 más o menos. Que a raíz de todos estos años se han realizado muchos estudios, muchos teólogos, ¿verdad? Con doctorados, con maestrías, que vienen desarrollando la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. Está la inteligencia espacial. Imagínense un piloto sin inteligencia espacial. ¿A dónde va a parar con ese avión? Está la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, la musical. Imagínense nuestra vida sin un Beethoven. Imagínense nuestra vida sin un Pablo Picasso, la artística, sin un Bach. Increíble. Entonces, este hombre que se llama Daniel Goleman, en 1995, él fue el que ya como que popularizó esa palabra, la inteligencia emocional, y se basó en estas 4 estructuras. Y él decía que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir emociones, comprender las emociones, utilizar las emociones y manejar las emociones. ¿Usted quiere ver un cristiano maduro? ¿Cuál es la definición? ¿Sí? ¿Qué es un cristiano maduro para eso? Vamos a ser participativos. Aquí vamos a aprender todo de todo. Si usted dijo, bueno, denme la definición o cuáles son las características de un cristiano maduro. Otra vez. Ok, que controla con su vida. Sí, pero ¿tú eres un manipulador? Ok.
Sí. Ok. Ok. De lo que es la... Ok, ok, perfecto, muy bien. Ok, características de Jesús, ¿verdad? O que sea recíproco con las enseñanzas de Jesús y también que emule, ¿verdad?, la actitud de Jesús en su andar por la tierra. Ok, muy bien. Entonces, la inteligencia emocional, si los cristianos la introdujeran a su vida, seríamos completamente maduros. Un cristiano maduro es aquel que sabe manejar su inteligencia emocional. Es aquel que sabe comprender sus emociones. Es aquel que utiliza muy bien las emociones, ¿verdad?, para no transgredir a su esposa. Yo conozco predicadores que son excelentes oradores, con una oratoria y con una retórica extraordinaria, con un conocimiento exageradamente amplio. Pero su vida en el hogar deja mucho que desear. Ustedes, yo les conté esta historia. Hay hermanos de Centroamérica, y no voy a decir el país, porque inmediatamente van a captar y se van a ubicar en cierta iglesia. Pero nosotros estuvimos asignados a una iglesia de Centroamérica, que allí trabajamos durante un año. Y estaban preparando a ciertos varones para establecerlos como ancianos dentro de la iglesia. Y los pusieron a prueba durante 6 meses. Y durante esos 6 meses, la iglesia decidía si verdaderamente tenían la capacidad espiritual, ministerial y el conocimiento para ocupar el cargo de anciano dentro de la iglesia. Eran 3. Y el momento de hacer el nombramiento, ¿verdad?, con todos esos protocolos de ungir al anciano con aceite, bien bonito, toda esa parafernalia que se hace. Uno de los ancianos le preguntó a la iglesia: ¿hay alguien que impida que este nuevo hermano sea anciano de la iglesia? Y ahí viene, ¿quién se paró? A decir que la esposa. Digo que no puede ser anciano. Él tiene mucho conocimiento. El tipo es teólogo. El tipo, una retórica, una predicación extraordinaria. Pero es muy mal esposo, muy europeo. El tipo no sabe manejar las emociones. El tipo no sabe percibir las emociones. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Se recuerdan qué dice? Varones, vivan con sus esposas como sabiamente. Hay que tener el interés de Sócrates, de Platón, de Pitágoras, de Stephen Hawking, para vivir con las cosas. Hay que ser un sabio para vivir con ellas. No necesariamente. Hay que tener un coeficiente intelectual muy alto. Para vivir con las cosas hay que saberla conocer. ¿Qué es vivir con ella sabiamente? Es conocerla. Que yo miro a Dianita y simplemente con mirar su rostro decir que ella tiene algo. A la gorda le inquieta es. Ojo, allá en Centroamérica, cuando aquí en Colombia le dicen gorda a la esposa, no la estamos minimizando, ¿verdad? Y Centroamérica a veces tiene el pensamiento de que los colombianos no sabemos tratar a nuestras esposas, que le decimos gordas, pero aquí casi el 90% de las esposas le dicen gorda a su esposa. Aclaraba allí a la de Centroamérica. Si yo veo a la gorda caminando diferente, yo le estoy percibiendo a ella sus emociones. Eso es un cristiano maduro. Cuando yo sé manejar las emociones, cuando yo tengo un conflicto con la hermana, ¿verdad? Y a pesar de que somos agua y aceite, a pesar de que doctrinalmente no nos ponemos de acuerdo, yo llevo sus cargas y usted tiene que aprender a llevarlas mías, porque somos hijos de un mismo Padre, porque por usted y por mí murió Cristo en la cruz del Calvario. Eso es un cristiano maduro, cuando yo aprendo a manejar mis emociones.
Miren esta estructura. El autoconocimiento. ¿Ustedes se conocen a sí mismos? ¿Ha hecho catarsis? No. Les invito a que se alejen. ¿Quién se dejaba para orar? ¿Quién se dejaba para estar solo? Él se conocía a sí mismo. Señor, cuando ven, ¿puedo opinar? Les invito a que se conozcan a sí mismos. A veces nosotros decimos, Dios mío, ¿yo por qué contesté de esta manera? Señor, ¿yo por qué le dije eso a mi vecina o al taxista? O allá en el mercado, ¿por qué le dije eso a esta persona? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Porque no hemos aprendido a tener autocontrol de nuestras emociones. La autogestión, la conciencia social, la gestión con las relaciones. ¿Por qué a veces a nuestros hijos les cuesta tanto relacionarse con los compañeros? Dice el Señor. No sé, papá, pero yo digo que hay que le dejan estados o simplemente tienen un contacto social en el que van a tratar con 50 cómodos para el plan. Ok. Tal cual, tal cual. Nos hemos alejado tanto de nuestros hijos, ¿verdad? Que la niñera más económica que hemos encontrado, antes era televisor, ahora es eso, ¿verdad? Perdimos a nuestros hijos, literal, los perdimos por ese aparatito que hay ahí. ¿Saben que la otra vez con mi hija, un estudio, ¿se recuerdan a mí? Instagram le muestra a uno cuánto tiempo tiene, pues, o cuánto tiempo de pantalla utiliza, como llaman los psicólogos, cuánto tiempo utiliza la televisión. Mi hija, el día tiene 24 horas, ¿verdad? ¿Sabe cuánto se sabe usar mi hija? 6 horas de 24, dedicados solamente a eso. Sin contar Facebook, sin contar TikTok, las demás redes. 6 horas solamente para una red social. Los perdimos. Por eso es que nuestros hijos no tienen inteligencia emocional. Por eso es que, mire, se hizo una estadística en el 2000. ¿Cuándo fue cuando estuvimos en cuarentena? 2020. En el 2020, un niño de 7 años en la ciudad de Bogotá se suicidó. De 7 años, ya no se están suicidando los de 30 ni los de 25. Un niño de 7 años, una niña de 14 años, hermanos, nos están suicidando nuestros hijos. ¿Y qué estamos haciendo? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tienen inteligencia emocional. ¿Por qué los niños, cuando le hacen bullying en el colegio, buscan la salida más fácil, que es el suicidio? Porque no tienen inteligencia emocional. Porque nosotros como padres no nos hemos dado a la tarea de enseñarles acerca de la inteligencia emocional, a que tengan autocontrol, a que acepten la crítica, a que no se dejen etiquetar. Usted no es el gordo, usted no es el hijo de la divorciada, usted no es hijo del drogadicto, usted es hijo de Dios y usted no es lo que las personas dicen que es. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores por su sangre. Pasa sangre del Rey de Reyes, su identidad, sus huellas dactilares. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Quién me levantó la mano? Yo. Sí, bueno, yo quería opinar sobre el punto de autoconocimiento en el sentido de que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, que estamos hablando de familia, ¿no? Si mi hijo ve que yo reacciono en un momento en que tengo rabia y empiezo a tirar las cosas, a decir malas palabras, ¿qué va a decir mi hijo? Pues va a decir, eso es normal, eso es lo correcto y yo debo actuar de la misma manera. Ajá. Entonces, al no corregir nuestro comportamiento emocional, o si nos dejamos gobernar por las emociones, eso es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos y por eso es que no tienen éxito en la vida, Ajá. ni uno ni nuestros hijos. En el matrimonio también. En todo. ¿Se recuerda esta hermana de Panamá
¿Se recuerda, mi amor, lo que vivimos en Panamá, en un seminario de parejas? Había una hermana, no digo la iglesia porque nos están tan gente de Panamá, pero decía la hermana, y bueno, espero que los niños se tapen los oídos en este momento. Ok, gracias, mami. Esa hermana cuando tenía intimidad con su esposo, le pedía que la golpeara. Y él decía, ¿por qué? No, golpéeme. ¿Por qué? No, sí, golpéeme, pero ¿por qué? Cuando era chiquitita, veía que el papá llegaba ebrio, golpeaba a su esposo y luego se iban a dormir. Y ella vio eso como algo normal. Y cuando se casó, ¿qué fue lo primero que le dijo a su esposo? Volverme antes de ir a dormir. Porque eso fue el mundo que ella vivió. Algunos psicólogos dirán, bueno, era una mujer límite, no lo sé, pero tuvo muy mal ejemplo en casa. Y ella veía los golpes como algo normal. Iglesia, en el nombre del Señor, aprendamos a manejar nuestras emociones y transmitámosle a nuestros hijos qué es la inteligencia emocional. Se dirá, ¿pero qué tiene que ver la inteligencia emocional con la vida espiritual? Ya vamos para allá. Clic. ¿Qué son las emociones? Juan David. Julián, ¿no? Sigue Julián David, ¿verdad? No consciente de acuerdo una cosa sobre algo. ¿Alguien le pasó la presentación a Juan David? Esta consideración porque cree la ciencia sería algo de la carcera porque manejan la contratación. Se escucha el mismo. Es muy ligera, muy bien, muy bien. ¿Qué son las emociones entonces? Desde otra perspectiva no igual a la de Juan David. Estado afectivo que experimentamos todos y tiene una función adaptativa a lo que nos rodea. Clic. A grosso modo, ¿qué es la inteligencia emocional entonces? Son todas las emociones básicas que nosotros tenemos. Miedo, alegría, sorpresa, enojo. Esas son las 4 básicas que tiene todo ser humano. ¿Es malo tener miedo? No. ¿Ustedes han visto esos tipos que no le tienen miedo a nada? Es un peligro. Son un peligro también para la sociedad. Hay quien sin miedo que se introduzca a la selva por allá, ¿con qué se va a encontrar? Exactamente, con animales salvajes, en fin, tiene toda la razón. Estas emociones, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a qué? Controlarlas. ¿Por qué? Porque si yo vivo con miedo a toda hora, ¿en qué se me va a convertir un miedo excesivo? Un trauma, exactamente. Y si vivo enojado toda hora, voy a ser un cristiano iracundo, ¿verdad? Que nadie me puede decir nada porque lo acabo y lo golpeo y ya no tengo más comunión y jamás en mi vida te vuelvo a hablar y si él va por allá, yo voy por acá. ¿Le agradará esto a Dios? No. Tenemos que aprender a mandar nuestras emociones a través de qué? De la inteligencia emocional. Clic. Ya vamos a salir de la parte psicológica. ¿Se recuerdan los campos de concentración nazi? Una cosa más horrible que pudo haber vivido la humanidad, principalmente los judíos. El último campo de concentración se cerró más o menos en 1942, 45, y el último fue el de Auschwitz. Aquí sucedió algo muy particular. Resulta que algunos judíos sobrevivieron a las torturas, a todo ese pánico psicológico que le introducían los nazis, la Gestapo, que era la policía de Adolfo Hitler. Y los investigadores comenzaron a decir por qué algunos tiraron tan rápido la toalla y se dejaron morir, algunos hasta suicidaron, y por qué solitos se regalaban para que lo llevaran a la cama para oxígeno, para que hicieran experimentos
con ellos. ¿Y por qué otros no? ¿Por qué otros se mantuvieron firmes y lucharon hasta el último instante de sus vidas, hasta sobrevivir? Señor. Ustedes que tocó sobrevivir, ya queda algo que sería después, porque ya no tienen nada de pérdida. Lo que más les importa es que me entregan para que seguir viviendo en una vida difícil de las que porque les traía nada de verdad. ¿Por qué? En pocas palabras, porque tenían inteligencia emocional. Tenían algo que ahorita los psicólogos se están mencionando mucho en el jargón popular con los psicólogos, que es, ¿se recuerdan la capacidad de sobreponerse a las adversidades? ¿Se recuerdan esa palabrita? Resiliencia. Resiliencia, exactamente. Cuando usted tiene capacidad emocional o inteligencia emocional, cuando usted maneja bien las emociones, tiene resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? La capacidad de sobreponerse a los momentos difíciles, a las adversidades. ¿Por qué muchas personas se suicidaron en pandemia? Porque no tenían inteligencia emocional, porque no controlaron sus emociones, porque no vieron luz al final del túnel, porque desconocieron que en sus vidas hay algo mayor que sus problemas, que se llama Jesucristo, iglesia. Estas personas, como dice Juan David, comenzaron a pensar: yo no tengo por qué luchar. Yo soy hijo de la promesa, porque recordemos que la promesa también fue para el pueblo de Israel. Y ellos tenían en mente que algún día el Señor los iba a restaurar, de que algún día iba a llegar el Mesías de ellos. Bueno, están esperando, nosotros ya nos llegó por fortuna. Y ellos tenían la confianza de que el Señor los iba a bendecir. Seguían confiando en Jeremías. Jeremías, se me escapa ahorita el capítulo, pero más o menos lo voy a parafrasear. No dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos un bien. Ellos seguían apegados a esa promesa profética que Dios les había dado siglos y siglos atrás. Amados hermanos, no tires la toalla. Sigue luchando. Yo no sé cuál es el problema. La termita que está comiendo tu hogar. Yo no sé si es tu fondo. Yo no sé si es el problema económico, o un hijo rebelde, o una hija que no quiere saber nada de Dios. Yo no sé la verdad. ¿Cuál es el problema que tú tienes ahorita? Yo no sé qué es lo que te quita el sueño, si es un dictamen médico. No lo sé. Pero de algo sí estoy completamente seguro. Que por encima de esos problemas está nuestro Dios verdadero. Él no tiene límites. Él llega hasta donde usted le permite llegar. ¿Cómo, mamita? Ya. ¿Usted es un macho? Y con la película, ¿quién está muerto? Y entonces nosotros nos podemos empecemos a hincar y nos sentir el cuerpo, todo eso. Pero nos hemos dado cuenta Esa es la cuestión. El resultado es que vamos a ver. Haciendo también una cuenta de lo que dice, porque eso de que las personas crean que no hay Dios es porque dicen que Dios su existencia de que es el principio y el final. Pero, tal y como se puede ver, existe una regla, la realidad, y decir que únicamente la identidad o la percepción que es
Les enseñaron cómo se Ya vamos a la parte bíblica, la parte religiosa, la parte teológica. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en Génesis 1:27, ¿verdad? Todos de antemano ya conocemos este versículo. La Biblia que nos menciona, la Biblia nos arroja cierta información que Dios es que Padre es y es, ¿verdad que sí? Es un Dios trino, que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí está la palabra deidad. Tenemos un Dios que es Padre y Espíritu Santo, tres facetas de Dios, tres características de Dios. Pero también nosotros que somos, si fuimos creados a la imagen de Dios, nosotros somos tripartitas. ¿En qué sentido? Tenemos espíritu, tenemos cuerpo y tenemos alma. Algunos psicólogos que son teólogos asumen que en el espíritu está la conciencia, está la intuición y está la comunión. En el cuerpo, obviamente, está la morfología y la anatomía. Y en el alma, y es donde voy a un poquito, y saque cosas la voluntad y la mente. En esta parte, ¿verdad? Es donde nos vamos a centrar otro poquitito más. Primera de Tesalonicenses, ¿qué dice, mi amor, desde allá? ¿Qué dice? Dice, Esta versión es las Américas. y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, si Dios nos dio, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Honrar a Dios, porque yo, con esas emociones, fui creado a su imagen y a su semejanza. ¿Y cómo honramos a Dios? Cuando nosotros actuamos tal cual Él quiere que nosotros lo hagamos. O volver otro clic, por favor. Jesús como maestro, mire, ¿ustedes quieren ver un ejemplo maravilloso de quién manejó las emociones de la mejor manera? Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando Jesús estuvo en el templo? Cuando Él llegó al templo y encontró una venta increíble de animales, venían judíos y prosélitos de todas las naciones a celebrar las tres grandes fiestas del pueblo judío. ¿Cuáles son? La fiesta de Tabernáculos, la de Pentecostés y la de la Pascua, ¿verdad? Bueno, también había otra, la de Purim, ¿verdad? Pero la de Purim actualmente es fuerte. En la época de Jesús no era tan fuerte, no calificaba, ¿verdad?, como una de las fiestas espirituales que tenían los judíos. Ahora sí, ahora sí. Pero cuando Jesús llegó al templo y veía allí a todos los cambistas, viniendo judíos de todas las naciones de la tierra a celebrar la Pascua, y también prosélitos, ¿qué tenían que hacer? Ellos no llevaban dinero, o mucho dinero, ¿por qué? Porque en esa época, como hoy en día había muchos ladrones por el camino, los asaltaban, ¿verdad? Entonces, como ellos no llevaban los animales, pues, trasladarse con cierta cantidad de animales para ofrecerlos en sacrificio, era un poco incómodo. Entonces los compraban allí en Jerusalén. ¿Y qué hicieron allí el pueblo judío? Fariseos y todo el mundo religioso, y sacerdotes, y escribas, y saduceos. ¿Qué hacían? Bueno, aquí vemos un buen negocio. Vamos a venderle los animalitos más caros a todas esas personas. Y eso es en el templo que hizo. Los aplaudió. Diga que buenos negociantes son ustedes. Yo conozco, los felicito. Vieron el rendimiento. Exactamente. El rendimiento tan bueno. Ese fue la respuesta de Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se enojó, ¿verdad? Y volvió las mesas y comenzó a tumbar absolutamente el negocio que ellos tenían. Entonces vemos un Jesús como enojado. Señora, Jesús no se enojó tanto porque sino
el propósito del Estado. Ahí, donde el templo estaba involucrado con el pecado de la gente. Entonces, Dios había preparado un templo para glorificar su nombre y para que le den gloria y santificar a la gente, para que bendiga lo correcto. En lugar de ellos deseaban que la gente llegara, continuaban con él. ¿Cuántos mandamientos el Señor dio? Recordemos el decálogo, ¿verdad? ¿Cuántos? 10. Déjalo. De esos 10, ¿cuántos sacaron? Ese fue Jesús, ¿verdad? Que sacó todos, para ser más exacto. Amén a Dios. Y amén. Padre, de 10 sacamos. Pero de esos 10, cuando ellos estaban exiliados en Babilonia, ustedes prácticamente se pegaron a la sinagoga. Yo no llevaba los libros de la ley, o había sido quemado, y ellos le comenzaron a hacer el Ismael, el Talmud, en el 586, cuando ellos son llevados de aquí, el templo es destruido, ellos regresan con los tres, regresan, Zorobabel, con Nehemías, ellos regresan, ¿y cuál es la instrucción de Dios? Reconstruyan él. ¿Y ellos qué se dedicaron a construir? Las casas, exactamente. Entonces, el templo tipificaba qué cosa, la presencia de él. Se cree, dicen los teólogos, que para la época de Jesús la presencia de Dios ya no se presenta. Y yo creo eso, ¿verdad? El templo estaba tan corrompido que ya la presencia de Dios no estaba ahí. Hace rato había salido, lastimosamente. La presencia de Dios comenzó en el tabernáculo. Luego pasó al templo. Y hoy venía a esa la presencia de Dios en sus corazones, en la iglesia, hermano. Hay que entender que para el templo de ya no estaba porque fue la única que es mi cuerpo. Pero histórico, donde hubo dos somos Caifás, Anás y Caifás, siempre por el orden de Aarón. Ajá, exactamente. Por el orden de Aarón, ¿verdad? O sea, el Sanedrín estaba compuesto por 70 hombres. Para esa época, exactamente había dos sumos sacerdotes. El de la línea de Aarón, que era Anás, y el de la línea romana, que era Caifás. Lastimosamente. Muy, señor. Claro. Ok, pero no lo digo ahí como directamente ahí en el lugar santísimo, porque el lugar santísimo quiere poder entrar realmente. Exactamente. Exactamente. Y entonces, o sea, porque si estamos las campanillas, no cualquier problema. La campanilla era la velocidad que sí. Inmediatamente moría, exacto. La campanilla dejaban de esa. Algo exactamente. Exactamente. Ya estaba como ya estaba claro. Cualquier persona. Ok, sí, exactamente. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Estaban entrando a los levitas? Ya estaban comprando ya su curul. Los sacerdotes para esa época no solamente estaban sacrificando, eran los abogados, eran los que manejaban la parte de salubridad. ¿Se recuerdan el leproso? Cuando el Señor Jesús le dice, vaya y muéstrese a los sacerdotes, exactamente. ¿Por qué? Porque si el sacerdote decía, oye, si usted ya no tiene lepra, inmediatamente volvía a la sociedad, podía ofrecer sacrificio. Un leproso tenía que vivir fuera de la comunidad, ¿verdad? Ahora bien, con la cuestión de ser abogados, eran tremendos ladrones. ¿Se recuerdan la cuestión de la viuda pobre?
¿Lo recuerdan? ¿Qué hace el Señor Jesús? Resalta sus dos blancas. Y la gente se queda con esto. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Te recuerdas que hay una ley que los que trillaban el trigo y los que iban recogiendo tenían que dejar un poquitito para las vidas, cosas específicamente para las vidas? Y eso lo podemos ver con vos, con Noemí y con Ruth. Exactamente. Resulta que para esta era una ley ayudar a las viudas. Y las viudas tenían que ir donde el sumo sacerdote y decirle: necesito una ayuda, yo no tengo para comer. Y el sumo sacerdote, ¿qué decía? ¿De cobro? ¿Verdad? Se cree que la viuda ya había pagado, ¿verdad?, a los sumos sacerdotes para que dieran dinero y le cobraron tanto que solo la dejaron con dos. ¿Y eso fue lo que? En esa época, la presencia de Dios ya prácticamente había salido. Obviamente Dios se manifiesta, ¿por qué? Porque está anunciando la venida de quién? Del Mesías, del Rey de Reyes. Recordemos, no es en una Biblia, que no sea electrónica. Hay que ver. Ábrame la Biblia entre Mateo y Zacarías. Sí, vamos. Aquí me dice, y este, ¿qué era? No, 400 años. 400 años. Silencio. 400 años en que Dios no se revela. No se revela. Aquí la historia del famoso Macabeos. Dios tenía que salir de un templo. Por eso en el 70 fue destruido. ¿Por qué? Exactamente. Para evitar el nombre. Exactamente. Vamos, hermanos, Dios tuvo bendiciones. Él se enojó, pero al punto de llegar a romper a las personas. ¿Se recuerdan cuando lo capturaron? ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja a quién? A Marcos. ¿Quería cortarle la oreja? No. Quería borrarle la cabeza. Lo que pasa es que le pegó con la oreja. Literal. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Borra la evidencia. ¿Cómo? Le vuelve a poner la oreja, porque si no, Pedro le aseguro que hubiese ido a la cruz. Y no eran 3, sino 4 cruces. Borró la evidencia. Jesús se enojó, pero no al punto de golpear a una persona, de insultarla, de el ojo por ojo y el diente por diente. ¿Qué enseñaba Jesús? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si un soldado romano te pide que vaya a una milla, ve. ¿Y qué significa eso? Ellos cargaban ese armamento que era exageradamente pesado. Y había una ley que si un soldado se encontraba con un judío, lléveme la espada, lléveme esto, lléveme lo otro, y él tenía que llevarlo. Y el Señor le decía: si le pide uno, ve con él 2, señora. Es importante resaltar eso porque cuando hay una frase, un cliché de que cuando un cristiano tiene que reprimir las emociones porque todo tiene que ser feliz, se quiere, no es miedo, no es rabia, realmente no es así. Las emociones son válidas, pero no pueden ser todo lo que tenemos que aprender a desarrollar y a vivir controlada. Exactamente. Yo he analizado esa buena expresión y ustedes de que el que ha llegado por el nombre que esta emoción y siempre me ha venido a decir que yo soy un futuro
el verdadero que la prima texto, un nivel texto, que es lo que hoy se hace. Hoy desde lo que realmente es porque por el hecho, la fortuna es espiritual. Entonces ahí, bueno, no estaba de señor libre, no quería alentar y no contó la Muy mundo, perfecto. Jesús en la tempestad, ¿verdad? ¿Qué emoción manejó el Señor Jesús? Todo bien. No, él en la verdad en boca ya descansando, se levanta la tempestad, la barca ya casi que se generaba, que se volteaba, los apóstoles, los discípulos, ¿cómo estaban? Desesperados, llenos de pánico, hasta se con el Señor Jesús, ¡hey! Maestro, David, usted durmiendo, hermano, y aquí nosotros ya casi perecemos, ya nos estamos ahogando, y usted ahí pereciendo, echándose un motocito, despiértese. ¿Qué dice el Señor Jesús? Sí, Dios mío, vamos a hacer algo. No, ¿qué dice el Señor Jesús? Tranquilamente, manejó muy bien sus emociones. ¿Y ahora qué hacemos, Dios mío? No, pero yo no sé qué hacer. No. Tranquilos. Yo sé bien a quién he creído. Yo sé que mi Padre Celestial está con nosotros y nos va a tranquilizar. Jesús y Lázaro. ¿Qué sintió Jesús? La primera vez que vemos a Jesús, llorar ni siquiera. Bueno, ya después lo vemos aquí, en el monte de los olivos. Y aquí me voy a centrar un poquitito. ¿Cuántas diapositivas me hacen falta, mamita? 4. 4. Jesús en el monte de los olivos. Yo creo. Y es un razonamiento muy personal. Pero yo creo que la batalla fue ganada, no en el Gólgota, no allí en el lugar de la calavera. Para mí la batalla sobre el pecado, sobre Satanás, fue ganada aquí, en el monte de los olivos. Dentro del monte de los olivos era un vasto monte. Estaba el lugar o el jardín de Getsemaní. Antiguamente allí se pensaban las aceitunas, ¿verdad? Se pisaban y de ahí pues se extraían exactamente aquí tipo. Qué coincidencia. Del lugar donde se machacan las aceitunas, los olivos, Jesús fue también machacado moralmente. Se recuerda cuando el Señor Jesús invita a Juan, a Pedro, venga, camine, vamos, acompáñenme, vamos a orar porque ya prácticamente llegó mi hora. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Va y comienza a orar, ¿verdad? Lucas nos dice que fue tanto su agonía, y la palabra en griego que es muy fuerte, porque el Señor Jesús estaba perturbado, que cuando él comenzó a orar, era tanta su agonía, que comenzó a llorar por cosa literal. Pero es imposible. Es literal. A eso se le llama el caso de que saber hematoidosis. Cuando usted tiene una agonía tremenda, dice que se le escapa el nombre de este monje. Se me escapa. No se recuerda. San Antonio de Abad. Dice la historia que San Antonio de Abad también dio sangre por la agonía que él tenía. Pero el Señor Jesús, ¿qué hizo en ese momento con sus emociones? Él se hubiese podido ir. Si a mí me hubiese tocado esa tarea, sinceramente, yo no soy capaz de ayudar. El Señor Jesús, ¿qué hizo? Padre, pasa de mí. ¿Y qué significa copa? En el Antiguo Testamento es sinónimo de castigo, es sinónimo de castigo,
es sinónimo de color, de sufrimiento. Por eso el Señor Jesús le está diciendo, pasa de mí esta copa, este castigo, este piso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús llora tan amargamente, iglesia, por usted y por mí, y no se fue. ¿Por qué cuando llegó Judas y toda la policía del Sanedrín o del palacio, ¿verdad? ¿Por qué llegaron precisamente donde estaba Jesús? Jesús no va a huir como un cobarde. Jesús se quedó en el mismo lugar donde iba a orar seguido. Judas sabía ir directamente al lugar donde Jesús se encontraba. Ese es el Señor que tenemos, iglesia. ¿Por qué lloras? ¿Por qué tiras la toalla? ¿Por qué no ves luz al final del túnel? Si en tu vida está Jesucristo, el que sana las heridas. En Él tenemos esperanza. En Él tenemos la victoria asegurada, iglesia. ¿Me están siguiendo? Dale un clic. Y vamos terminando. Peligro de no controlar las emociones. Ya me tiempo. No ser llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:17. Si todo el tiempo desbocamos las emociones, no reflejamos los frutos del Espíritu. Y eso vamos a hablar el día de mañana. Vamos a ver la praxis de la iglesia. Vamos a ver la paciencia de la iglesia. Si no controlamos las emociones, nos volvemos personas instintivas, descontroladas. Nadie me quiere, todos me odian, usted me está mirando mal, usted no le gusta mis predicaciones, a usted no le gusta como yo dije los cantos, y esta hermana piensa mal de mí, y esta hermana vea que ni siquiera me está mirando por darle besos de la esposa. Nos volvemos instintivos y todo está malo. Si no controlamos nuestras emociones, nos llevan a tomar malas decisiones. Si no controlamos nuestras emociones, afecta nuestro. ¿Se quiere vivir un poquitico más? Dicen los psicólogos que tener un buen amigo significa que tal vez le pueda ascender 10 añitos más de vida por la felicidad que produce tu vida, tu cuerpo, la felicidad que transmiten allí todas esas neuronas que hacen parte de la felicidad, ¿verdad? Afectan nuestras relaciones con el prójimo. Oye, si tal vez hermano es una amarga. Oye, si tal vez ese hermano, siempre que vamos, nos saca pues con la primera palabra. Dale un clic. ¿Por qué? Porque nos trata. Centrémonos en pensar lo bueno. Filipenses 4. Vamos a rodearnos de personas que piensan en lo bueno. Ustedes lo saben, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no busca de mano, ni en silla de carretera está sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche, y bla, 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 ¿verdad? El Salmo 1 en adelante. Iglesia, ¿quién tiene aquí un mentor? ¿Quién tiene un mentor? Mentor. Si no tienen un mentor, les invito a que tengan uno. Vale la pena tener un mentor. Yo tengo un mentor. Aparte de Dios. Yo tengo 2, 3 hermanos maduros en la fe, que cuando tengo problemas, inmediatamente acudo a él. Cuando estoy mirando a una chica agraciada, inmediatamente acudo a él para no fallarle a ella. Cuando tengo problemas con mis hijos, inmediatamente acudo a él y él ora por mí y me da consejos. Tengan mentores, no les dé pena, acudan a esos hermanos que son fieles y maduros en la fe para que te ayuden en los momentos difíciles. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando estaban en Getsemaní? Prácticamente buscó un par de mentores para que lo acompañaran, ¿verdad? Estos 3 hombres, para que lo alentaran, para que estuvieran con él, ¿verdad? En oración. Lastimosamente ellos se quedaron dormidos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Señor, envíame a alguien para que me consuele.
Yo le puedo enviar una legión de ángeles. ¿Cuánto le envió? Uno solito, pero con eso no es suficiente para que usted se lo equipe. Exactamente. Sí, claro, está Jesús. Está Jesús. Pero la iglesia debe que tenerlo. Pues claro, yo voy a la figura de Jesús. ¿Me entiende? Pero a veces uno siente que Jesús, bueno, no me habla en el instante. ¿Qué hago entonces? Acude a un predicador, acude a un hermano. Hermano, ayúdenme a orar. Usted no es autosuficiente. Usted no se las sabe todas, ¿verdad? Un hermano centrado en la palabra de Dios le ayuda a usted a tomar buenas decisiones. Ahorita, por favor. Y el impacto físico también importa. De que yo pueda sentir. Pero también es importante esa marca. Dicen los psicólogos que, voy a pasar por el frente, que tocar a una persona, no se imagina cuánto alienta eso. No se imagina cuánto alienta eso. El Señor Jesús, cuando vio el leproso, ¿qué hizo? Ojo que no pregunta. ¿Qué hacía el Señor Jesús con los recaudadores de impuestos, con los ladrones? Exactamente. Buscamos esa clase de lectores que nos alienten, Señor. Entonces puede sacar. Exacto. Necesitamos al hermano que no se congrega, ¿verdad? Que llega a veces cuando le contamos nuestro secreto y nos sabe todo, la iglesia, y ese es el problema. Ese es el problema. Mi amor, ya estamos terminando. David y sus emociones. ¿Quieres el mejor ejemplo de manejar las emociones? Jesús. Un mal ejemplo de cómo manejar las emociones, el famoso rey David. Vemos al rey David aquí manejando muy bien sus emociones. Cuando los hermanos dicen, no, usted no sirve para nada, usted es un pastor, usted al contrario, tráiganos la comida, usted no es un guerrero, usted es un chiquitito, usted que le va a ganar a ese tipo de más de casi 3 metros. Jamás. ¿Qué hace David? Controla sus emociones, ¿verdad? Y usted ya bueno, se gozó. Entre David y Goliat, ¿verdad? Controló muy bien las emociones y salió airoso, victorioso. Mensa. Lo está persiguiendo el mundo, todo el mundo, el FBI, la Interpol, la DEA, la CIVIL, la Fiscalía, la PNJ, todo el mundo está detrás de David. ¿Y qué hace el rey David? ¿En dónde se refugia? En la cueva de Adulán. ¿Y bien que llega David? 400 hombres que no querían vivir, endeudados, mejor dicho, lo peor de la sociedad le llegó a David. ¿Qué hizo David? Señor, yo necesito armar, yo necesito un ejército. Y usted me dio enfermo, endeudado, personas que se quieren suicidar, lo peor, locos. No, señor, ¿qué hizo David? Controló muy bien sus emociones, ¿verdad? Los animó, les dijo que ellos valían mucho, les quitó las etiquetas que la sociedad les había impuesto, y ya sabemos lo que sucedió después. David con el rey Aquis, ¿te recuerdan? ¿Te recuerdan? David está ya solo, David ya no sabe qué hacer, se lo llevan al rey Aquis, y David cómo comienza a comportarse. Está barbado, comienza a escupir, a llenarse de babas. ¿Y qué dice el rey? No, vengan, se me traen un loco acá. No me vas a con la cantidad de locos que hay
en mi imperio y me traen otro, pero no, ¿qué es ese rey David? Pero ¿cómo va a ser el rey David, ese famoso rey de Israel? Si es un loco, mírenlo, está botando balas, controló muy bien sus emociones, no estaba loco, se hizo pasar por loco para que no lo mataran. Pero ¿qué pasó con David acá? Una mañana se levantó muy emocionado. También no le había bastado con esa cantidad de y se asomó allí desde su palacio. En esa época las casas eran planas y pues la parte de atrás no tenían techo, y donde se bañaban. Y también había un lugar grande donde ellos todos construían. Era una ley. David ve a Jezabel, que inmediatamente no controló sus emociones. Y ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Allá, bueno. Allá, ¿qué pasó? Con todos sus hijos. Sí, muy bien, gracias. ¿Se recuerdan, David? Aquí ya vea, David con sus emociones ya va, tú estaba. Aquí se recuerdan con Amnón, Tamar y Absalón, sus hijos, y orándose entre ellos mismos. Se le acerca para allá Absalón a pedir justicia. Ay, papá, mire, y mi hermano abusó de mi hermana, haga algo. La Biblia no menciona esto. Yo quisiera que la Biblia me dijera, y David lo castigó, y David lo reprendió, y David lo puso 8 días en la cárcel, así corazón, porque usted no puede estar llorando a tus hermanas, hermano. No dice absolutamente nada, no controló sus emociones. Y vemos que luego su propio hijo se levanta en contra de papá y quería matarlo, quería usurpar su reino. David comenzó a descontrolar sus emociones, pero luego vemos a David ya anciano, ¿verdad? Ya viejito. Y vemos allá ungiendo, ¿verdad? A su hijo y hablándole a Salomón, diciéndole, por favor, no hagas todo, no cometas los mismos errores que yo cometí. Sé un hombre de Dios. Apégate a la Shema. Oye, Israel, Deuteronomio capítulo 12, la segunda ley. Lleva al pueblo por la senda de justicia. No te vuelvas idólatra como los demás reyes. O bueno, como los demás hombres idólatras. ¿Y cómo murió David? Las consecuencias de no manejar las emociones. ¿Cómo murió David? ¿Cuántas esposas tuvo David? No sé si te explico. ¿Cuántos hijos tuvo David? Salomón también, más querido. ¿Con cuántas esposas al lado murió David? ¿Con cuántos hijos al lado murió David? Solo. Le llevaban allí doncellas, mujeres vírgenes, para que le diera calor. Y eso, lo arropaban con muchas pasadas, cobijas. Nada, ponían la cobija de tigres, la que utilizan aquí en Colombia. Ni esa. Murió solo, por no aprender a manejar sus emociones. Y termino con esto. Mami, clic. Ya se desconcentró usted. No. Dicho sea de paso, dicen los psicólogos, y son con los predicadores, este predica pero no aplica. ¿Sabe cuánto tiempo se están concentrando las personas debido al tiempo de pantalla? Perdónenme los muchachos. 6 minutos. Después de yo me digo, perdón. 6 minutos es la capacidad de concentración de ustedes. Discúlpenme, dispénsenme. Sé que he sido un estorbo para ustedes esta noche. ¿Y sabe qué juega mucho en contra de nosotros los predicadores? El famoso TikTok. Ah, no, lo que está bien. Pasa, y pasa, y pasa, y pasa. ¿Quién ha visto un TikTok de más de 3 minutos? Casi nadie. Debido a eso, ojo, predicadores, las personas se están concentrando solo 6 minutos. Termino con esto. Díganos, los aviones norteamericanos, ¿verdad? Pusieron a este hombre, ¿verdad?
en la torre de control y le dijeron, allá en radar, por ejemplo, y le dijeron, si usted llega a ver aviones norteamericanos, inmediatamente ficha este botón y se produce la Tercera Guerra Mundial. Aquí nos damos en jeta, como dicen en Santander. Aquí nos acabó. Preciso, hermano. El hombre está sentado en el radar cuando ¡pip, pip, pip! Los aviones dicen, ay, Dios mío, ¿yo qué hago? Y el hombre, ay, y se llama, ¡pip, pip! Y él, ay, si es bicho, guerra. Si no, Dios mío, nos invaden y nos matan. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Y el hombre, tranquilo, tranquilo, Leonardo Torres. Tranquilo, piensa, hermano, inteligencia emocional. Vamos a controlar nuestras emociones. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Y ¡pip! ¡Pip! Siguen aceptando la situación. ¡Pip! 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 ¿Qué creen que pasó? ¿Me pichó el botón o no lo oprimí? Mañana le digo. ¡Ah, me quiere ganar! ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Oprimió o no oprimió? El hombre no lo oprimió. ¿Y sabe qué pasó? Era un problema en el radar. Los alemanes querían matar. Estados Unidos lo condecoró. Se evitó una guerra gracias a que ese hombre tuvo inteligencia emocional. Yo decía, gracias por la atención que me han dispensado. Que el Señor bendiga sus vidas y les prometo que mañana seré más corto. Me emocioné nuevamente porque hace rato no los veía. ¿Puedo orar por ustedes? Vamos a orar. Padre maravilloso, santo, divino, perfecto, maravilloso y espléndido Dios. Gracias por darnos un día superlativo. Gracias por permitirnos estar calibrados, oh Dios, en tu divina presencia. Gracias, Padre, porque nos deleitamos con la presencia de nuestros hermanos. Bendice sus vidas. Bendice Esperanza, Dios, que bueno que no era nuevamente con nosotros. Bendice a Cristo, Dios. Bendice sus seres amados. Tócale el corazón, oh Dios, para que Cristo se dé cuenta que tu salvación también abarca su vida y que tú le amas a pesar de todo lo que Él ha hecho, Señor. Gracias porque tú nos miras como a la niña de tus ojos, porque nos miras a través de nuestro abogado, de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro abogado. Gracias, Padre, por la iglesia aquí presente. Bendice la iglesia de Cristo en gran hora. Protégeles, guárdalas y ayúdales a crecer en la gracia y que ellos día a día se deleiten en ella, oh Señor bendito. Que nunca tiren la toalla, que controlen sus emociones, Padre, que se conozcan a sí mismos y luego le transmitan el amor, el temor del Señor a sus coterráneos, a sus hijos, a sus prójimos, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos, sin olvidar los hermanos allí en Houston y en todo Centroamérica, Dios, en México, en Panamá, en Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Dios. Bendice a los hermanos también en los Estados Unidos. Guárdales y protégeles. Quédate siempre en nuestros corazones, Señor. Y es en el nombre de Jesús, en quien oramos agradecidos, por lo cual todos con fe y amor decimos amén y amén. Bendiciones, gracias. Recuerda parar, voy a saludar. Qué bonito. No sé por qué se puede compartir, pero yo no sé cómo es que se pasa. Sí, aquí. No tengo ni la menor. Ah, sí, ya va. En la parte Yo de le arriba. digo. Sí, en la parte de Jesús de arriba, el Nazaret. descompartir. En la parte de arriba. Pero es que ahí trata de abrir, pero no me da.